Supracortical. Supracortical. Tu mente, tu salud. Con el psiquiatra Rafa López. Síguelo en todas las redes como @RafaLópezDR. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro, y Supracortical es solo una de ellas. Les doy la bienvenida a Supracortical. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que verdaderamente ha cambiado para mí la manera de entender el tratamiento psiquiátrico de las personas. Vamos a hablar de la farmacogenómica. Y para eso tenemos el día de hoy en la entrevista a Ale Contreras. ¿Cómo estás? Ay, Rafa, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en tu estudio y en tu programa. ¿Quién nos viera, no? Cuando éramos residentes. ¿Quién nos viera? No, déjate tú de eso. Digo, es que ¿quién nos viera? Ale y yo fuimos compañeros en psiquiatría, por supuesto. Ella era de una generación arriba de la mía, pero tuvimos un buen rato compartiendo ahí. Pero además, tú y yo nos conocemos desde que tú estabas en el internado. Yo estaba y tú estabas estudiante. Y tú eras un estudiante, eras un bebé. Bueno, éramos bebés todos. Éramos bebés todos y seguimos siendo un poco, pero ahora sabiendo unas cosas más. Oye, ¿y te has metido en los últimos años de lleno a este tema crucial que verdaderamente ha cambiado por completo cómo entendemos la psiquiatría? Ale, ¿qué es la farmacogenómica? Mira, la farmacogenómica se centra en el estudio principalmente, y aquí les cuento también un poquito, de las variantes genéticas o las variantes que tenemos en el ADN y la información que tenemos cada quien y cómo eso va a influir en nuestra respuesta a los medicamentos. Entonces yo ya con una prueba farmacogenética puedo ver si al paciente le va a hacer daño X antipsicótico o va a hacer efectos secundarios, o si le va a hacer bien la lamotrigina, ¿no? Y no le va a provocar un síndrome de Stevens-Johnson ahí espantoso. O sabe que por la fluoxetina ni pase, ni va a responder. Claro. ¿No? Que Entonces, esa es más una o cosa menos. bien interesante. Tuvimos en algún momento, 2007, la publicación, me refiero a el mundo médico recibió la publicación de este estudio llamado el STAR-D, que nos decía que muchas veces que mandábamos un tratamiento farmacológico, los psiquiatras, no servía de nada. ¿Me puedes platicar un poco de ese estudio y otros que nos hayan hablado un tanto de pues que estábamos un poco maniatados respecto a cómo atender? Exacto. Pues el STAR-D básicamente, que fue por ahí 2006, 2007, agarraron una muestra de pacientes, a todos les empezaron el tratamiento y se dieron cuenta que solamente 30% de los pacientes respondía al primer ensayo. Oye, o sea, 70% la primera vez que mandaba era como de, pues pásale no a la siguiente ventanilla. Sí, o sea, ¿qué hacemos? Pásale al dual, ¿no? Y estábamos muy acostumbrados, también los psiquiatras, sabíamos que de alguna manera esto pasaba y era una advertencia que hacemos desde el principio del tratamiento. Oiga, si tiene este cuadro de depresión, de ansiedad, estos ataques de pánico, le vamos a mandar esto, lo vamos a ir titulando, es decir, le vamos a ir encontrando la dosis correcta. Claro. Pero si no jala, le vamos a mandar otra cosa, porque sabíamos que había una buena posibilidad. Una buena posibilidad de que no respondiera. Y hoy en día, pues la farmacogenómica ya nos da más o menos respuestas para estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los antidepresivos simples o inhibidores simples de serotonina, de recaptura de serotonina, la bomba de recaptura de serotonina de algún lado tiene que venir y es codificada por un gen, que es el Solute Carrier 6A4. Y este Solute Carrier, ¿no? Tenemos una copia heredada de la mamá, una copia heredada del papá. Y bueno, sabemos que todos aquellos que heredan copias largas del promotor, por ejemplo, tienen mejor posibilidad de tener una bomba estructuralmente bonita, vamos así a llamarlo, para unirse al antidepresivo. Todos aquellos que tengan una copia larga con corta o que sean heterocigotos para el promotor, pues más o menos ahí la unión, y son estos pacientes que pueden presentar algún tipo de refractariedad o resistencia. Pero los que heredan, por ejemplo, ambas copias cortas del promotor, sale una bomba de recaptura estructuralmente distinta
y cuya reacción enzimática al unirse con el antidepresivo pues no es lo mismo que una bomba con copias long, por ejemplo. Ok. Ahí te voy a detener tantito porque, como se darán cuenta, es bastante técnico el asunto, pero, a ver, estamos muy acostumbrados, el público ya hoy en día lo ha escuchado mucho, que la depresión es un problema con la serotonina, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y entonces tú me estás hablando de la bomba de serotonina de nuestro cerebro. Vamos primero ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué onda con la bomba de serotonina en nuestro cerebro? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo disfunciona? Les explico aquí y aquí sí, súper atentos todos. Pero de manera muy fácil y muy plain, resulta que nuestro cerebro, que está lleno de neuronas, y ustedes saben que por todos lados hay neuronas en el sistema nervioso central y bueno, también hay células gliales, ¿no? Astrocitos, oligodendrocitos, hay muchas cosas. Sí, pero el cerebro está hecho de neuronas. No todo el mundo sabe que el cerebro está hecho de neuronas. Básicamente, ¿no? Y hay más de 100 trillones de sinapsis, que es la unión de una neurona con otra. Y en medio de esa unión, ¿no? Que es por donde pasan los neurotransmisores, que la neurona A le manda a la neurona B, vamos a ponerlo así, le manda varios neurotransmisores, serotonina, dopamina, noradrenalina, glutamato, you name it, ¿no? Cualquier cantidad de neurotransmisores. Y resulta que en medio viven las bombas de recaptura, que son tal cual como unos Pac-Mans de los 80s, que pasan, ¿no? Y se comen lo que sobra de serotonina y se lo llevan a reciclar a la neurona A. Esas son las bombas de recaptura de neurotransmisores. Entonces, estas bombas de serotonina son estas proteínas que se comen la serotonina del espacio sináptico, y además esto se ha relacionado mucho con por qué las personas tienen enfermedades psiquiátricas como depresión y ansiedad, ¿cierto? Cuéntame un poco más de eso. Por supuesto. Así como tú dices, existe esta relación con la serotonina, pero también, ¿no? Con otras monoaminas que son también neurotransmisores, que son dopamina y noradrenalina. Y estas también tienen su propia bomba de recaptura. Este es uno de los orígenes que se postula para la depresión y los trastornos de ansiedad. Por supuesto, hay muchas otras cosas involucradas y muchas otras cosas que se están estudiando a ese nivel. Receptores neuronales también, el papel de la glía, de otros neurotransmisores como el glutamato, ¿no? De hace unos años para acá, también ha sido estudiado. Oye, pero entonces ahora, la farmacogenómica nos permite evaluar, entre otras cosas, cómo está funcionando tu bomba de serotonina. ¿Cómo? O sea, ¿cómo hace eso? ¿Cómo se hace la prueba? ¿Cómo tú recibes el resultado y dices, ah, mira, aquí está el tema de serotonina? Esto, ¿cómo se hace? Pues mira, se toma una muestra de saliva, de mucosa oral, ¿no? Del paciente, y es un tallado súper suavecito, ¿no? Dura un par de minutos, se pone la muestra tal cual en el tubito y esta muestra se manda a analizar. Y se analiza por una técnica muy conocida entre los genetistas, biólogos moleculares, que es la técnica de microarray, ¿no? Y varios de nosotros leímos mucho en la residencia de esas técnicas de microarray para los análisis genómicos. Entonces, pues a la hora de que vemos, ¿no? Seleccionamos varios genes que vamos a estudiar y hasta ahorita hay más o menos un promedio de 30 farmacogenes, que son los que tienen más alta evidencia para estar relacionados con proteínas o construyen proteínas que están involucradas en el metabolismo de los medicamentos. Y una de esas es la bomba de recaptura de serotonina, específicamente. No podemos atribuirle solamente a un gen la respuesta de los medicamentos. Aquí hay que acordarnos que hay varios genes involucrados en la construcción de proteínas que están metabolizando también los medicamentos. Por ejemplo, los citocromos hepáticos, ¿no? Ok. O sea, claro, tenemos el ADN completo y el ADN completo tiene que ver con nuestro cabello, con nuestros ojos, con nuestro tubo digestivo, con nuestro sistema nervioso central, y dentro del capítulo del sistema nervioso central, además tenemos la relación con nuestra serotonina y cómo otras áreas genéticas determinan qué cosas están metabolizando mejor o peor, por ejemplo, los medicamentos, ¿no? Entonces tú me dices, te hacemos una prueba farmacogenómica, nos da una cartilla de
30 elementos, por redondearlo Exacto. un poco, y esos 30 elementos me dicen, mira, esto funciona muy bien, esto más o menos, esto mal, esto... ¿Cómo se ve esta cartilla? ¿Cómo se ve este resultado? Mando mi prueba de saliva, la mando al laboratorio, ¿y qué recibo yo? ¿Qué recibes tú? ¿Quién analiza esto? Vamos a suponer, por ejemplo, si la gente dice, oye, me voy y me hago una prueba de sangre y me entregan los resultados y yo no sé qué dice, porque yo no soy doctor. ¿Quién sabe, no? Entonces la llevo a mi doctor y ya. Aquí igual le llevo la cartilla a cualquiera de mis doctores y ya. No es tan fácil porque sí tienes que encontrar una persona que le sepa a esta cuestión de la farmacogenética. Desde luego todos los genetistas están súper capacitados, ¿no? Más que cualquiera de nosotros los psiquiatras para entender estas cuestiones. Y dentro de cada especialidad hay quien, ¿no?, ve la rama que le interesa. Por ejemplo, nosotros que somos psiquiatras y nos interesa la farmacogenómica, también tuvimos un entrenamiento en esta rama para poder ver cuáles son los medicamentos de evidencia, qué se relaciona más o menos, ¿no? Por dónde va la cosa. O sea, medirle el agua a los camotes. Oye, y ahí te voy a interrumpir porque Claro. nos voy a ventanear un poco a todos. Yo no recuerdo que en la residencia hayamos tenido una materia de farmacogenómica. No recuerdo, a mí me tocó hacer la residencia 2011-2015. Sí, claro, y porque ni se usaba, ¿no? Claro, o sea, yo te voy a Exacto. decir, esta cosa es súper nueva. ¿Qué tanto los psiquiatras, vaya, o sea, yo tengo, insisto, pues casi 10 años que salí de la residencia, qué tanto los psiquiatras que salieron hace 10 años, hace 15, hace 20, están empapados en el tema de la farmacogenómica? Pues hoy estamos por hoy? empezando apenas el trabajo de empaparnos. Ha sido súper complicado porque las pruebas comerciales o que están ahorita a la venta, en donde quieran, en Estados Unidos, en Austria, apenas se dio el auge hace unos 5 años, se dio el boom. O sea, Era hace lo que 10 te iba a años. decir. O sea, yo me gradué hace 10. Claro. Y No había nada manera. más existía una en España o una en Austria y ya. Y eran para fines más bien como de investigación científica. Claro, y te veían esto. 4 farmacogenes, te Ajá. cobraban las perlas de la Virgen, ¿no? Exacto. Y pues nadie sabía qué onda más que el doctor Palacios y el doctor Nicolini y ya. Oye, y hoy en día entonces hay pruebas comerciales que se pueden hacer. Hablemos Exacto. de México, de Latinoamérica, pero particularmente de México. Ya puedo, ahora sí, como psiquiatra, decirle a mi paciente, oye, pues vete a hacer ¿Sabes unas que pruebas eres candidato? farmacogenómicas. Eres candidato. ¿Quién es candidato para hacerse pruebas farmacogenómicas? Todos aquellos pacientes que tengan depresión resistente a tratamiento, esquizofrenia refractaria, vaya, cualquier tipo de refractariedad, son candidatos. Ok, pensemos en la depresión resistente a tratamiento. ¿Qué significa que alguien tenga depresión resistente a tratamiento? Ustedes ubican, ¿no? Y aquí, o sea, sé que hay aquí mucha gente que no es personal de la salud, que nos está escuchando, que nos está viendo. Cuando los pacientes o sus familiares, un amigo, su pareja, no sale de la depresión, a pesar de que el psiquiatra ya le mandó el chocho de la depresión, No, ¿no? El varios chochos de y la de depresión. varios chochos de la Ajá, depresión, ajá. y ya mandó 1, y ya mandó 2, y ya mandó 3, y ya se esperó bastante tiempo, lo que nosotros llamamos tiempo máximo a dosis máximas, y de plano el paciente no mejora, ¿no? O mejora muy leve o poquitito. Ese es un ejemplo en la vida real y en la vida coloquial de una depresión, refractaria a tratamiento. Fíjate que tú dices, esto lleva 5 años que empezó a hacer un cambio y una revolución para nosotros, pero yo hace 1 año tenía no solo un paciente, sino además una persona muy querida, muy cercana, con una depresión muy refractaria a tratamiento. Es decir, ha pasado por los mejores psiquiatras que hemos podido. No, bueno, y aparte... Psicoterapias. Y de decir, Rafa, oye, pues tú te dedicas a esto, ¿qué onda? ¿Qué más hacemos? Y digo, es que ya no sé qué más hacer. Y esta persona tenía una combinación de múltiples tratamientos. Varios de ellos le estaban generando pues problemas con el sueño, incremento de peso, dolores de cabeza. O sea, no se le estaba pasando bien y además no podíamos corregir el tema Claro. de la depresión. Claro. Y entonces hubo un momento en el que surgió esto de la farmacogenómica en mis oídos y dije,
¿Por qué no? De principio, y te voy a ser muy honesto, dije, esto ha de ser, ya sabes, otro remedio milagroso de la máquina que trajo el doctor no sé quién de Suiza y que te va a dar, que si estoy malo del hígado, qué tal. Y de principio dije, esto no es cierto. Un día en la Facultad de Medicina me dijeron, vamos a ser capaces de mandar medicina personalizada dependiendo de tu ADN. Y yo dije, sí, en 100 años. Sí, en 100 años. En O 500. en la residencia, en el R1. No, pues si a la mamá le fue bien con la fluoxetina, es probable que a tu paciente le vaya bien. Claro, ¿no? Y si ya le dio a alguien uno y le fue bien, no le busques por otro. Dale Mejor ese, vete ahí. Sí, porque ese ya le sirvió. ¿No? Y era bien sabido, claro, de los adscritos que más o menos nos iban encaminando, ¿no? Exactamente, pero no había en mi mente la posibilidad de que eso ya existiera hoy por hoy. Y fue como, pues, tómate un cursito. Y ahí fue donde conocí a esta empresa con la que tú colaboras, que se llama Novagenic, que me dijeron, tómate un curso para psiquiatras. Dije, bueno, pues voy. Bueno. Y fui un sabadito y de repente así me encuentro con que esto tenía una base científica muy sólida y además me empiezo a topar tanto tomando el curso con colegas que conozco, con los que estudié, que me dicen, es que esto está funcionando, como con la doctora Frine Galicia, contigo, Ale, que son personas cercanas, porque pues, estudiamos juntos, que me dicen, no, espérame, esto tiene muy buena base. ¿Dónde te formaste tú en esto? Porque insisto, pues tú y yo estudiamos juntos. Claro, y a ti te enseñan más o menos lo mismo que a mí, y yo llegué al 2022 sin saber nada de esto. Pero tú ya venías sabiendo bastante sobre el tema de la farmacogenómica para entonces. Pues te cuento un poco. Mira, los que me conocen saben que estudié medicina en la Universidad Panamericana. Si hay alumnos por ahí escuchándome, les mando un gran saludo, ¿no? Ajá. Y después la residencia en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Después me eché el año de R5, ¿no? O el fellowship. En Nutri, en Salvador Subirán, ahí hice psiquiatría de enlace. Y en la psiquiatría de enlace es muy amplia. Ahí te puedes dedicar a ver pacientes de onco, de diabetes, de terapia intensiva, VIH, etcétera, ¿no? Es una cosa como muy médica, ¿no? Muy médico, no es nunca la dejas la psiquiatría medicina interna. clásica, sino que, exacto, es la combinación medio entre medicina interna y psiquiatría, ¿no? Ajá. Y luego hasta otras especialidades, Claro. ¿no? Entonces, de ahí yo me enfoqué a hacer onco. Estuve 2 años haciendo onco en la Fundación para Cáncer de Mama Salvati y ver puras pacientes de onco. Y me eché ahí los 2 de onco. O sea, tú eras una psiquiatra que de atendía enlace y pacientes luego, oncológicos. Exacto, me fui a atender puros pacientes oncológicos. Y ahí vino la magia, porque en onco ves muchísimo de genética. Entonces me empezó a llamar la atención. Después me fui a Estados Unidos y ahí, con el Mass General Hospital hice igual un diplomado, uno con la Universidad de Washington, también de cuidados paliativos, justamente por los pacientes oncológicos. E hice otra certificación muy interesante en Stanford de epigenética y medicina de precisión. Ok, ¿no? entonces te vas a Stanford y ahora sí te metes específicamente Exacto. al tema de la genética. Bueno, no nos vamos a clavar hoy en qué es la epigenética, pero la epigenética es al revés, ¿no? La epigenética es justo Ajá. las marcas que tú le puedes poner al ADN Ajá, para que se exprese un gen o no se exprese o demás. ajá. Y a partir de allí pues, me empieza a llamar la atención todo esto y también tenían ellos temas de psiquiatría de precisión, ¿no? O sea, había temas enfocados en psiquiatría de precisión o neurogenética y demás. Oye, y fue natural para ti, porque insisto, para mí fue un cambio radical de repente decir, puedes hacer medicina de precisión, te compras esta prueba que, ¿no? No es la cosa más barata del mundo, pero no es impagable de ninguna manera. De ninguna ¿no? manera. O sea, es sí. una cosa que, pues si le ahorras unos pesitos mensuales, la verdad es que la pagas perfectamente bien. Y sabes bien. que, Rafa, que aquí en México está tropicalizado, ¿no? Ajá, Para ajá. que todo el mundo se la pueda hacer. Claro, porque- no es impagable para nada, pero para mí sí fue como, oye, esto no existía el viernes y el lunes
para mí ya está existiendo y fue como, no lo puedo creer. No puedo creer que podamos hacer medicina personalizada y de precisión. Claro. ¿Para ti fue igual o fue como mucho más gradual por lo de onco, por lo Yo creo que fue gradual. En mi caso particular, ¿no? Fue gradualcito. Porque cuando acabé de hacer la certificación con Stanford, que justo me tocó en plena pandemia y nos mandaron a todos online. Y ya sabes, yo haciendo a las 2 de la mañana la tesina, porque pues por supuesto te piden un proyecto de investigación, te piden una tesis y de desvelos y toda la cosa, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, tú sí. juras que nunca te vas a volver a desvelar, pero no. Claro que Seguimos sí. en esas. Seguimos en esas. Ajá. Viene la propuesta de trabajar, de la nada llega la propuesta de trabajar con Novagenic, que justo a lo que se dedican es estas pruebas farmacogenómicas como pioneros, digamos, en México para hacerlas, ¿no? El CEO de Novagenic venía justamente de Silicon Valley, donde yo estaba viviendo, y también había tenido algunas cosas en Stanford, y hicimos como que mucho clic en la visión, y a partir de ahí, justo, dije, pues me subo a este tren y empecé a estudiar farmacogenómica y de ahí, ¿no? Me vine a México de la pandemia. Eres la pionera o de las pioneras de la farmacogenómica en México. Pues bueno, el doctor Nicolini y doctor Palacios, ¿no? Que, claro. o sea, lo hacen muy bien Claro. en el tema, el doctor Palacios en el tema de toda la genética psiquiátrica y el doctor Nicolini también en esta rama y un poquito más sabía de farmacogenómica y fueron ambos maestros y el doctor Nicolini en lo personal pues es un tutor. Entonces me dijo, oye Ale, ¿por qué no te metes a hacer la certificación con Inmegen, ¿no? De farmacogenómica. Y pues ahí voy a hacer la certificación, ¿no? De farmacogenómica con el Inmegen. Y justamente muy enfocado pues, a todos los farmacogenes que nosotros estudiamos en una prueba. Pero justo, ¿no? Estas figuras que comentas, pues estaban ahí, digamos, en la semilla de la medicina de precisión y la medicina personalizada, pero a ti te ha tocado, digamos, los primeros pasos del florecimiento. De esto. Entre nosotros los psiquiatras, ¿no? De ahí ya me jalé a Friné, sí. Tal cual, de súbete a este tren. Oye, ven, te va a gustar. Vente a la fiesta. Vamos. Y ha estado buenísimo porque actualmente pues estamos haciendo la investigación y estamos obviamente luchando y pugnando por presentar algo bonito, presentar un buen protocolo de investigación con todo y nuestros consentimientos informados, con todo y la cuestión de bioética, que también es un tema bien delicado crucial. Y que hay que respetar y es crucial en este sentido. Y pues bueno, estamos viendo cómo florece y cómo cada vez más psiquiatras, más neurólogos e incluso más internistas están mandando las pruebas farmacogenómicas con sus indicaciones, por supuesto. Oye, ¿dirías que principalmente para personas de oncología, temas de cáncer y de psiquiatría es donde más peso tiene la farmacogenómica? No sabes cómo. Yo que sigo viendo muchísimos pacientes de onco y lo que más me llega pues es cáncer de mama. Y son pacientes que traen el tamoxifeno, ya sabes, de hace 1500 años, ¿no? Porque les dejan el tamoxifeno 5 años y después. Pero resulta que no voy a nombrar hospitales ni voy a nombrar sistemas de salud, ¿no? Pero les dan mucho fluoxetina o paroxetina porque es lo que hay. Sí, es un poco lo que nos enseñan a mandar exacto, está en el cuadro básico. En el cuadro básico. Pues porque es lo que mandamos siempre. ¿No? Oye, ¿tienes depresión? ¿No? Fluoxetina. ¿Tienes ansiedad? Fluoxetina. Pero lo que no se ponen a estudiar en estos contextos, pues es que nunca debes de dar esos medicamentos con tamoxifeno, por ejemplo, porque inhiben citocromo 2D6 y el tamoxifeno necesita ese citocromo precisamente para convertirse a su forma activa. Claro. El endotamoxifeno. ¿Y qué pasa? Que cuando me llegan ya las pacientes después de 5 años de estar tomando fluoxetina y tamoxifeno, pues ya me llegaron con una actividad tumoral bien bonita. Y las pacientes de actividad tumoral de cáncer de mama, pues hacen muchos trastornos ansiosos. Hacen crisis de pánico, hacen unos trastornos de angustia como muy sui generis, ¿no?
o unas depresiones refractarias buenísimas. Entonces, oye, pero de alguna manera como que entendemos que un paciente oncológico con un diagnóstico de cáncer, con múltiples tratamientos, pues va a ser una cosa compleja. Pero el otro extremo que he visto mucho ahora con el tema de la farmacogenómica es estas personas que desde los 15 años traen broncas de conducta, depresivos, pero ataques de pánico, pero se sienten mal, pero no, y que están viendo afectados su calidad de vida en la escuela, en la convivencia con su familia, en sus relaciones de pareja, y que son estos casos que siento que muchas veces decíamos, ay, es un tema psicológico de personalidad. Y resulta que ves que en la familia hay 4 hermanos, 3 les va bien y uno es el frijolito. Justo que no le fue bien. ¿Qué onda? ¿no? Y que empiezan a tener muchos síntomas inespecíficos, les hacen pruebas y cambia la historia. Platícame un poquito más de ese tipo de personas. Pues ya dijimos, personas con depresiones refractarias a tratamiento, pacientes oncológicos, cuadros graves. Pero ¿y estos que son como que uno no sabe por dónde van? Sí, como un trastorno de la conducta. Por ejemplo, los que ve Frine, ¿no? Ajá. Frine ve niños y adolescentes y ve mucho con trastornos de la conducta, TDAs, ¿no? Uh-huh. Que luego no responden a nada y ya tienen la maniobra psicosocial y ya tienen todo lo que dice el algoritmo latinoamericano Uh-huh. del doctor Francisco de la Peña. Exacto. Hechísimo, ¿no? Ajá. Y Y resulta no que están bien. 2 hermanos respondieron bien y uno no jala con el metilfenidato o no jala con la tamoxetina o esto o el otro, ¿no? Por alguna razón. Entonces, pues lo que hemos visto de los pacientes que han llegado, porque también hay que recordar que nosotros vemos, o sea, nuestra muestra es de pacientes, la mayoría refractarios, complicados, que han estado yendo de un lugar a otro, o bien con muchas comorbilidades o polifarmacia, que ese es otro factor, ¿no? Uh-huh. Que ahí sale, ¿no? Las interacciones fármaco-fármaco pueden estar jugando un papel muy importante en estos pacientes no respondedores. Y pues nos dimos cuenta que de toda nuestra muestra, más o menos 86-90% tienen déficit de ácido fólico metilado en el cuerpo, literal. El ácido fólico metilado en el cuerpo es la forma activa o lo que necesitamos del ácido fólico para que funcione. Si tú no tienes ácido fólico metilado en el cuerpo, no puedes sintetizar serotonina, dopamina, noradrenalina, no puedes convertir de homocisteína a metionina, que es un paso fundamental en la bioquímica celular. Acumulas esa homocisteína en sangre y eso te da síntomas psiquiátricos, neurológicos, cardiológicos. O sea, es un ciclo ahí vicioso de nunca acabar. Oye, y entonces estas personas de repente nos damos cuenta con una prueba farmacogenómica que tienen un problema en la enzima que activa el ácido fólico metilado, que es la MTHFR. Y entonces eso resulta que termina generando un montón de síntomas psiquiátricos y de personalidad y complicándoles la vida. Les haces la prueba, les das un tratamiento personalizado, de precisión y les cambia la vida. Claro, sobre todo, ¿sabes qué? Lo hemos visto mucho en niños y adolescentes. De alguna manera, la plasticidad neuronal allí tiene su papel y su función. No es que en adultos no lo hayamos visto, pero lo hemos visto, y les estoy hablando empíricamente, más rápido en niños y adolescentes. Ya Frine les podrá comentar específicamente qué pasa con estos niños y adolescentes y la suplementación. Y resulta que, bueno, no es el único factor, por supuesto, que vas a encontrar en una prueba farmacogenómica. Puedes encontrar también cómo está su citocromo 2 de 6 y cómo le va con la tamoxetina. Recordemos que ya hay una guía clínica para metabolizadores pobres de citocromo 2 de 6, que es el citocromo, la proteína que metaboliza la tamoxetina. Pues justamente en algunos pacientes esta proteína está muy lenta o en otros está muy workaholic, ¿no? Trabaja rapidísimo. Entonces, ¿cómo es esta proteína con la tamoxetina? Depende de tú qué tipo de proteína tienes y eso pues va a salir en tu prueba farmacogenómica. Y ya hay una guía clínica al respecto y ahorita, por ejemplo, Frine, los paidopsiquiatras la están utilizando mucho, ¿no? De los pacientes que se mandan a muestra. Oye, pues salió metabolizador rápido, salió metabolizador lento para este citocromo en particular. ¿Cómo le vamos a hacer aquí o cómo va a ser el ajuste o qué conviene hacer? Ok, entonces vamos a hacer una pequeña síntesis, vámonos con respuestas rápidas, pero de nuevo, ¿qué es la farmacogenómica? Pues la farmacogenómica es la forma o el estudio, ¿no? La rama de la genética que estudia qué variantes van a influir en la respuesta a medicamentos.
Ok, eso significa que no todas las personas responden igual a los medicamentos. Los mismos medicamentos. Ok, ¿en qué áreas de la medicina tiene más peso la farmacogenómica? Ahorita, psiquiatría es la que más. Si ustedes se van a, tal cual, a PubMed o al Nature o a la revista que quieran, al Journal of Psychiatry, ¿no? Uh-huh. Van a encontrar los artículos del doctor Charles Bausman, quien ha hecho justo una recopilación de dónde está más pesada la evidencia. Y los que más pesada evidencia tienen resulta que es la psiquiatría. Eso significa que la farmacogenómica genuinamente a nivel biológico está cambiando la manera en la que nosotros entendíamos cómo hay que atender a un paciente psiquiátrico. ¿Qué pacientes se van a beneficiar más del uso de la farmacogenómica? Los pacientes con refractariedad, como los que habíamos puesto el ejemplo anterior, pacientes con polifarmacia, por ejemplo, que están, esos pacientes geriátricos que llegan tomando 6 medicamentos al mismo tiempo o 10 medicamentos al mismo tiempo, pacientes que hayan tenido cualquier tipo de resistencia o refractariedad, trastorno bipolar, esquizofrenia, por ejemplo. ¿Adicciones? Adicciones también se está viendo mucho, ¿no? Están mandando muchos pacientes con adicciones, sobre todo para ver qué también les va a ir con los tratamientos coadyuvantes. Ok, entonces ¿no? Pacientes que toman muchos medicamentos, que a pesar de tomar muchos medicamentos siguen teniendo un montón de síntomas, pacientes Exacto. graves o cuadros complejos, les va a ayudar en mucho el uso de la farmacogenómica. Exacto, y pacientes que tengan polidiagnóstico, ¿no? Ok, de acuerdo. ¿Qué significa esta parte del metabolismo de los medicamentos? Decías que hay variables en el metabolismo, pero ¿qué tipo de resultado vamos a encontrar en cuanto a lo metabólico? Pues resulta que aquí les voy a comentar un poquito, ¿no? Cuando nosotros los médicos hablamos de metabolismo, que es una palabra un poco complicada, ¿no? De los medicamentos, nos estamos refiriendo a que tú primero te tienes que tomar, inyectar o lo que sea la vía de administración del medicamento y ese medicamento se tiene que absorber y después pasa a circulación sistémica, ¿no? Cuando decimos circulación sistémica, hablo de circulación sanguínea por todo el cuerpo. Y allí se va a encontrar con el hígado, en un momento dado en circulación porta, va a ir con el hígado y en el hígado resulta que hay una chamba muy especial. El hígado lo que hace es con unas proteínas que viven allá adentro, que se llaman citocromos y que viven allá adentro de los hepatocitos muy bonitas, estas proteínas tienen la chamba de transformar el medicamento y convertirlo en un compuesto más polar para poderlo eliminar y quedarse con la parte que va a mandar a circulación sistémica, o bien, que eso estoy hablando de un fármaco activo, o bien transformar el medicamento y convertirlo como en Marvel, ¿no? En superhéroe. Y de ahí este medicamento va a ejercer su mecanismo de acción. Eso se llama profármaco. Y estas proteínas que hacen esa chamba son los citocromos. Hoy en día es posible ver cómo están nuestros citocromos genéticamente construidos. Ok, y hay como velocidades en el metabolismo. Exacto. ¿Qué opciones tengo yo de decir, me hice la prueba y resulta que el laboratorio me dice que yo soy un metabolizador, ¿qué? Pobre, ¿no? Que es un poco de, está flojeando el citocromo. Intermedio, que no es que sea totalmente flojo el citocromo, pero tampoco está funcionando a una tasa de velocidad normal. Rapidito, que es medio workaholic, y el ultra rápido, que es un citocromo workaholic, que rápido convierte todo. Y en el caso de los fármacos activos, elimina el fármaco activo Y no te sirve. y no te va a servir. O en el caso del profármaco, agarra y lo convierte rapidísimo a su forma activa y vas a tener un exceso de profármaco en plasma. Claro, y dependiendo de cómo esté ese metabolismo, entonces elegimos mejores unas opciones que otras para tu tratamiento. Basado en las guías de farmacogenética internacionales de la CEPIC, de Swissmedic, de la FDA, de los monstruos de la farmacogenómica, digamos, a nivel global, pues ya existen estas guías. Entonces, tenemos estas opciones con el metabolismo, ya sabemos a qué pacientes les puede servir hacerse este tipo de pruebas, pero la parte que a mí me sigue pareciendo increíble es que ya lo podamos hacer en México. Sí, caray. O sea, no es de, ay, es que, no, pues sí, me tengo que ir a Timbuktu. Me tengo que ir a
Stanford para ver si me hacen una prueba de... Me tengo que ir a Estados Unidos, ¿no? Con esta idea de que en Estados Unidos los gringos lo tienen todo. ¿Qué creen? No es cierto. Yo vivo en Oaxaca. Exacto. Y me están pidiendo unas pruebas farmacogenómicas. ¿Qué tengo que hacer? Le hablas a Malena, la representante. Ajá. ¿No? Yo te doy el contacto, lo que sea. Vamos a poner aquí la página de Novagenic, novagenic.com. Exacto, y ahí tú trabajas en esta empresa, ¿no? Digo, esto es Claro. Yo me desempeño como medical advisor actualmente. Te quiero hacer una pregunta específica. ¿Cuántas empresas en México hacen estas pruebas farmacogenómicas? ¿Tienes idea más o menos? Mira, son pocas, muy pocas. Hace 4 o 5 años que yo empecé con el estudio de esto, eran 2 o 3 tristes tigres, ¿no? Y ahorita cada vez hay un poquito más. Ahorita te puedes encontrar 6, 7 empresas. Ok. La diferencia es, el diferenciador que ofrece esta startup, Novagenic, es la asesoría. Y que ahí eso es una cosa radical, que además, insisto, cuando pedí yo a esta persona tan querida las pruebas, nos entrega la asesoría otra compañera de banca. Claro. Entonces fue como de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Priné, ¿cómo estás? Qué gusto. Pero esta es una pieza clave porque, de nuevo, si a mi psiquiatra Rafa López me hubieran entregado el resultado, yo no hubiera sabido exactamente qué hacer. Claro, corres con Nicolini o corres con Doctor Palacios ahí al edificio de investigación, ¿no? Y el gran diferenciador que estás hablando de esta startup es que te dice, a ver, nosotras expertas en esto, te lo explicamos a ti, doctor, para que tú hagas la traducción a tu paciente y podamos verdaderamente dar esta medicina personalizada. Claro, y lo primero que te decimos es, acuérdate que la genética es lo que con mayor probabilidad podría estar pasando en tu paciente, porque, bueno, todavía no entramos aquí al tema de la transcriptómica y las ciencias ómicas, proteómica, metabolómica y demás, ¿no? Que pronto, para allá otro vamos. día, sí. Para ahí allá vamos. Pero bueno, hasta ahorita, la mayor probabilidad de lo que tenemos que está pasando con nuestro paciente, pues son los genes. Oye, entonces yo le pido a esta persona que se haga una prueba de saliva, la manda al laboratorio. Y el laboratorio, de principio, a ti, Ale, que estás en Novagenic, te entrega un resultado y tú tienes una videollamada conmigo, doctor, médico, psiquiatra que tiene a su paciente. ¿Y qué me dices tú a mí? Exacto. Entonces yo te voy a decir, mira, ¿no? Estos son los farmacogenes que estudiamos. O sea, claro, en el cuerpo humano hay entre 25,000 y 30,000 genes, ya tomando en cuenta lo mitocondrial, ¿no? Claro, ahí medio calculado. Nos quitamos toda esa parte. Nos quitamos esa parte. Y nos quedamos con lo de psiquiatría. Con la parte de los 30 farmacogenes de evidencia que hay ahorita relacionados para medicamentos. Y de ahí yo te voy a decir cuáles son los fuertes para medicamentos psiquiátricos. Ok. Y yo te voy a platicar qué tiene mi paciente, cómo lo he estado viendo, qué tratamientos le he dado, qué no le ha jalado, qué creo que sí. Y tú te enfocas en darme la información de regreso. Ay, claro, mira, es que... Fíjate que en el gen fulano salió esto, o en el gen sutano salió con déficit de la MTHFR, y aquí en estos pacientes se sugiere la suplementación con ácido fólico metilado. Pero además, ¿no? Además, bueno, resulta que el citocromo fulano está workaholic y pues está eliminando el medicamento así. Y le estás dando dosis estándar, no va a jalar. No va a jalar. La guía clínica lo que te dice, o la guía de la CEPIC lo que te dice es, súbele 50% la dosis. O súbele y titúlale para acá, ¿no? O cámbiatelo mejor por otro. O cambia a otro grupo, porque aquí con los ultra rápidos lo que se recomienda es que ya te vayas a otro grupo de medicamentos. Y entonces en una videollamada, que es la experiencia que yo he tenido, porque le he estado mandando las pruebas a las personas, en 20 minutitos, sí, ¿no? Estamos. Digo, claro. Bueno, entonces, tú 20 minutos porque ya estás acostumbrado, claro, ¿no? Sí. Pero, o sea, doctores principiantes que vengan, nos tomamos todo el tiempo que... Para ir explicando el detalle. ¿Y qué significa asterisco 1? ¿Y qué es un wild type? ¿Y qué es esto? Pues esto en genética significa esto. Claro, hay que hacer la diferencia aquí. Nosotros no somos genetistas, pero llevamos años, ¿no? Ya 5 años estudiando diario esos temas. Oye, y al final,
termino la videollamada. Gracias, Ale. Gracias, Novagenic. Padrísimo. Muchas gracias. ¿A mí qué me toca hacer? Y sobre todo, ¿cuáles van a ser los beneficios en la cantidad de medicamentos, en los efectos adversos? ¿Cuáles van a ser los beneficios para la persona que va a recibir de su doctor, que ya tuvo la asesoría? La asesoría. ¿Qué va a pasar? Entonces, tú te encargas, tú como doctor, tú, Rafa, te vas a encargar de traducirle al paciente con todo y el teatro guiñol necesario, cómo es que actúan estas cosas y cómo es que funcionan estas cosas. Los ajustes a medicamento y el por qué está justificado hacerle esos ajustes y con base en qué, por supuesto, porque todos los pacientes merecen saberlo. Yo lo que hago es ponerles tal cual, abrirles el sitio web de PharmJKB y abro la plataforma para que ellos vayan viendo cómo es que esto está funcionando, ¿no? Ya en la consulta. Y con base en estos cambios, a ti te toca hacer el ajuste, explicarle a los pacientes y ver los tiempos de respuesta. Porque, por supuesto, no te vas a esperar, ¿no? 12 semanas más a ver si sí jaló o no jaló. O sea, eso ya es una tendencia que pues estamos dejando atrás. Tú sabes que no te puedes tardar con un paciente que está muy deprimido o refractario, no te puedes esperar 3 meses más. No, y si ya tienes además esto, claro. Yo le digo a la gente que es como cuando se inventaron las radiografías, ya podías ver el hueso roto, ya que te esperas, exacto, ¿no? Entonces, la gran ventaja que nos da ahora es decir, ya sé que esto te va a causar menos efectos adversos, ya sé que esto te va a generar mucho más efecto positivo, ya sé que esto además va, en vez de que te estemos mandando 6 medicamentos, te vamos a mandar 2. O no te voy a dar la motrigina, mano, porque traes los positivos de riesgo para Steven Johnson, olvídalo. Exacto. No es el medicamento de elección, no lo voy a hacer. Y de la motrigina, mejor me escojo otro estabilizador que tenga poco riesgo, ¿no? Oye, las personas ahorran tiempo, disminuyen efectos adversos, ahorran dinero porque ya no están gastando en tantos medicamentos. Exacto, ya no estás... Vamos a ensayar este medicamento y a ver en 3 meses cómo te va, ¿no? Exacto. Y ya no estás como en los años 2000, ¿no? Exacto. Ahí con el algoritmo ruquísimo. Exacto. Y sobre todo, ¿no? Al final, pues ellos y su familia van a encontrar mejor calidad de vida. Encuentras una mejor calidad de vida y, por supuesto, hay que acordarnos como psiquiatras siempre vemos toda la parte completa, ¿no? El whole. Y entonces sabemos también que a lo mejor por allá la estrategia psicoterapéutica habrá que hacer un cambio y hay que hablar con la psicóloga o psicólogo cognitivo-conductual y ver otro cambio. Y ver otro cambio por aquí, ver otro cambio por allá. Nutrigenómica, que también es un tema. Bueno, ¿no? Ese es otro café. Otro café que nos tenemos que echar en algún momento, pero está buenísimo, ¿no? Cambios en la dieta, interconsulta con el endocrino, interconsulta con el cardio. O sea, tenemos que tender a formar equipos multidisciplinarios para abordar y subir la calidad de vida de nuestros pacientes. O sea, la farmacogenómica que hacemos los psiquiatras es solo desde una esquina, ¿no? Estamos abordando al paciente solo desde una óptica y nunca hay que olvidarnos que todo es un conjunto, ¿no? Y que un solo gen no es que te vaya a decir todo, ¿no? Pero sí puede traer mucho peso. Ale Contreras, psiquiatra, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Oye, gracias has estado haciendo contenido para las redes de Novagenic. Sí, ¿dónde te pueden encontrar? Pues bueno, en el Instagram de Novagenic, ¿no? Ahí con todo gusto nos pueden encontrar. Y cualquier duda, cualquier comentario, y TikTok también, ¿no? Sí, ahí estamos. Ya estamos ahí en TikTok. Y cualquier duda, cualquier comentario, pues ya saben, allí me pueden encontrar, ¿no? Generalmente, si se necesita que alguien vea a sus pacientes, que si quieren información acerca de un poco más de la farmacogenómica, etcétera, pues somos una red súper conectada de profesionales de la salud mental y me jacto, ¿no? Muy orgullosa de decir que mis compañeros del Instituto de Psiquiatría, del FRAI, de Neuro, la verdad es gente muy profesional, gente muy respetable y entre todos estamos trabajando para generar un buen sustento médico para la psiquiatría mexicana. Ale, muchísimas gracias por venir, platicar con nosotros de farmacogenómica y aquí la tendremos platicando un poco más. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. Yo soy el psiquiatra Rafa López y me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que hayamos publicado.
Recuerda que puedes encontrarme como @RafaLópezDR en todas las redes sociales. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte donde sea que estés escuchando este programa, y así puedes enterarte todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.